bueno, tal vez esta es la última reunión que le destinamos al Manifiesto Comunista, que venimos ya destinando hasta la tercera, y estábamos viendo, entre otras cosas, esos 10 puntos del Manifiesto Comunista que aconsejaba Marx y Engels para destruir el sistema que ellos bautizaron como capitalista. Y nos quedaba mencionar el 6º punto, que es el establecimiento de empresas estatales. Se refiere a comunicaciones y transportes, Marx, pero se extiende en otros trabajos. Y me parece que es interesante volver sobre este tema, porque claro, yo comprendo que en ámbitos donde se han pasado monopolios estatales a monopolios privados y donde ha habido mucha impunidad y corrupción, la gente tenga cierto resquemor a la cuestión de la privatización. Suponete en el caso argentino, el tema de ferrocarriles, yo no me acuerdo bien la cantidad de vías férreas que había antes de este proceso, creo que 65.000 kilómetros, y quedaron 25.000 porque el resto era inviable, y se perdía, Ferrocarril del Estado perdía 360 millones de dólares anuales, un millón por día, y nos encontramos con que son 25.000 kilómetros de vías férreas en vez de 65.000, y que el Estado subsidia a muchas de las empresas por $1 millón en la época que había convertibilidad en la Argentina, $1 millón diarios. Entonces uno está en el peor de los mundos. Ahora, a veces el argumento es que la empresa estatal tiene que pasarse al sector privado porque presta malos servicios, porque es monopólica o porque es deficitaria. Yo creo que sería importante subrayar que esos aspectos son agravantes, pero que el problema central de la empresa del Estado, que es una contradicción en términos en realidad, porque no se puede jugar al empresario, para actuar como empresario hay que actuar con todos los rigores del mercado, cada peso que se gana cada peso cuando se acierta tienen una ganancia, cuando se equivocan tienen una pérdida, pero lo importante es que la comunidad, a través de sus votos en los supermercados todos los días, ha decidido distribuir sus ingresos de determinada manera y establecer una empresa de chocolates, una de libros y una de vasos. Y si la empresa estatal se constituye, quiere decir que el gobierno tiene que sacar recursos de la comunidad para establecer esa empresa estatal, lo cual implica una reducción en el nivel de vida de la gente, puesto que prefería los vasos y los libros o lo que dije antes, y no la empresa estatal que estableció el Estado. O sea que el problema de la empresa estatal empieza el primer día, en el momento en que se constituye. Hay una mala asignación de recursos y una disminución en el nivel de vida de la gente, ¿no? Entonces, en momentos en que en distintos países de Latinoamérica se está hablando de reestatizar o simplemente de estatizar o de mantener las empresas el Estado, es bueno subrayar que esto es un perjuicio muy grave para la gente, por el tema de incentivos y por el tema de conocer cómo va el proceso a través del cuadro de resultados, ¿no? Incluso yo creo que de fundamental importancia es, diría hasta más que la misma propiedad estatal, el hecho de que se cierre el mercado a la competencia, ya sea que se cierre para un privado o que se cierre para una empresa estatal, porque es precisamente la posibilidad de que un competidor ingrese y que haya competencia lo que en definitiva termina favoreciendo a los consumidores. Quería para eso recordar una historia de la ciudad de Buenos Aires que a mí me parece fabulosa y extraordinaria, de la cual pocas veces se habla, y es la historia del tranvía. El tranvía comienza ya a mediados del siglo XIX, gracias a la iniciativa, bueno, primero de algunos de los ferrocarriles que empiezan a atender alguna que otra red para acercar clientes a las terminales. Pero después, como estaba abierto, empieza a surgir una serie de emprendedores, uno de los cuales el más conocido fue Federico Lacroze, que era un productor agropecuario que decidió invertir capital y generar un tranvía. Y se empiezan a tirar, digamos, distintas líneas de tranvías en la ciudad. Mariano Billinghurst era otro de los empresarios del tranvía, compitiendo entre sí, en forma absolutamente libre, y competían por precio, se tiraban líneas paralelas en las calles, o sea que se competían también en cuanto al destino que tenían, y la historia muestra que a la larga vienen los ingleses, viene la compañía que se llamaba Tramway Central, con capitales reclutados, digamos,
en Londres y comienza a comprar compañías y a bajar el precio y a hundir a las demás y a comprarlas hasta que en definitiva se queda solo. Monopólica la Tramway Central. Pero acá es donde viene una clave de la historia esta, porque como no estaba cerrado a la competencia, no había ninguna traba para eso, la Tramway Central podría estar monopólica, pero cualquiera podía entrar. Y ese ingreso normalmente se produce a través de nueva tecnología, no con la misma, la anterior. Y es así como ellos tenían el monopolio del tranvía a caballo, pero viene el tranvía eléctrico y la Croce y el bus vuelven con la nueva tecnología y empiezan a competir otra vez. La Tramway Central se da cuenta de que se había quedado, como todo monopolista, con poco incentivo y tiene que recomponerse y modernizarse tecnológicamente. Bueno, entonces, a este momento, que estamos hablando ya a principios del siglo XX, Buenos Aires era una de las ciudades del mundo con mayor kilometraje de tranvía en el mundo y con una de las más altas porcentaje de población transportada. Yo creo que es muy bueno el punto de la competencia y agregaría que no tiene sentido hablar de competitividad cuando es una empresa estatal, porque lo que el público ve es que eventualmente está la empresa estatal y hay otras compitiendo entre comillas, pero lo que no ve es que cuando se trata del aparato político, que es la empresa estatal, los miembros del directorio de esa empresa estatal van a echar mano a los resortes políticos y por lo tanto yo me acuerdo en la época que se decía que Aerolíneas competía con Austral, entre comillas. Sí. Entonces Aerolíneas veía que Austral no tuviera las rutas más rentables, digamos Punta del Este, Iguazú, en fin. Y lo mismo la política de precios y una serie de cosas. Por eso es que cuando se dice una empresa estatal competitiva, hay que decir, pero para que sea competitiva tiene que estar en competencia. Para estar en competencia tiene que estar con todos los rigores del mercado. Y esas trampas que hay, subterráneas y a veces no tan subterráneas, tienen que ser eliminadas. Y si alguien dice, sea un banco de una empresa estatal o de cualquier otra actividad, dice, no, pero yo no voy a echar mano a esos recursos políticos, entonces ¿para qué está en el área política? Por eso empresa estatal es como una contradicción en términos. Ahora, ¿por qué está en el área política? Yo creo que el manifiesto comunista que estamos analizando tiene mucho que ver con eso, porque empezó a difundirse cada vez más a partir de este tipo de pensamiento la idea que estos servicios públicos los podía brindar mucho mejor el Estado que los particulares, porque el Estado no tenía afán de lucro, es decir, no gana dinero el Estado para nadie, y con una concepción así se pensaba que los servicios iban a ser cada vez más baratos, el Estado los iba a mejorar, y fíjate que todavía hay gente que piensa este tipo de cosas, hay gente que todavía piensa, de manera que cuando le dedicamos tantas de nuestras charlas al manifiesto comunista, podría parecer, pero bueno, es un documento que fue escrito en 1848, ya cayó el muro de Berlín, ya se demostró que todo el sistema ese no sirve, pero no es cierto. Es un documento de actualidad. Es un documento de actualidad, porque como decís vos, nada más para las novedades como los clásicos, ¿no? Sí. Porque las ideas, y ahí una vez más la importancia de las ideas que contiene el manifiesto comunista, no se cayeron. Se cayó el muro, murió Marx, murió Engels, claro, pero las ideas que contiene siguen todavía contaminando a la gente. Claro, incluso yo creo que si una empresa estatal da ganancias, si se produce ese milagro, y si contablemente se pueden hacer los análisis de los balances en forma técnica estricta, pero da ganancia, uno tiene que preguntarse, ¿no estarán las tarifas muy altas? ¿Por qué esa ganancia y no otra? Bueno, ahí está el concepto de tener de control, que decían los economistas que había que mantener una empresa... Testigo. Claro, sí. Y por eso es que yo creo que es tan importante ese ejercicio que aconsejaba Bastiat de lo que se ve y lo que no se ve. Ahí está la empresa estatal, está dando ganancias, llegan los ferrocarriles ahora, qué buen servicio, dice la gente, pero lo que no se ve
es los recursos que se hubieran destinado a otras áreas que no se destinaron porque se esterilizaron coactivamente en esta área, ¿no? Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, una vez discutiendo con un amigo, él criticaba la privatización de los ferrocarriles en Argentina y puso un ejemplo de un pueblito que la verdad es que no recuerdo el nombre, pero decía que, bueno, el pueblo antes tenía una línea férrea que no era rentable, entonces cuando se privatizaron, esa línea se cerró. Este pueblito tuvo un problema de abastecimiento de agua, el agua no llegaba porque el tren no estaba y decía, dejamos a este pueblo a la deriva. Entonces decía, no, hay que realmente, el mercado dice, es eficiente, pero no es equitativo. Entonces digo, bueno, sí, uno puede a través de impuestos financiar esa línea que no es rentable. Ahora, lo que uno no ve es que por ahí una pareja que viaja en la Ruta 2 se estrella contra un árbol porque tenía las gomas lisas, porque no pudo cambiar las gomas del auto, porque paga un 30% de sus ingresos, van a impuestos, para subsidiar que llegue el agua a este pueblito. Y aparte se subestima también la habilidad que tiene la gente de solucionar. Exactamente, para buscar alternativas a los problemas que se suscitan desde su propia... Exacto. Es decir, la gente va a seguir tomando agua. Claro. Exacto. Y va a pagar el agua de alguna manera, y si le resulta muy caro va a buscar otras fuentes que se lo paguen. Esos son todos argumentos tramposos, son sumamente tramposos y son todos justificativos para avalar la injerencia del Estado en la vida de la gente. Y yo cada vez, no quiero volverme paranoica, pero cada vez pienso más que no es del todo inocente esto, porque yo antes creía que eran imbéciles nomás, pero ahora ya no creo que sean imbéciles, sino que es gente que o ve la posibilidad de tener alguna actuación en el futuro o tiene algún, digamos, negocio en todo esto, porque no se puede ser tan tonto. Entonces, es obvio que es un argumento de batalla. Ahora, lo que dice Carolina, citando a otras personas, que pueden ser, y de hecho son, me parece, muchas de ellas, la mayor parte, de buena fe y bien intencionados, me parece que es bueno tratar de ilustrar esto como que ahí hay un pueblito, donde hay 5 personas o 10, en fin. Por lo tanto, no es rentable tener ahí una línea férrea. Supongamos que de todas formas se pone la línea férrea y se establecen varios vagones que van a ese pueblo. Esto es una hemorragia de recursos. Ahora, el punto es, ¿a quién perjudica la hemorragia de recursos? A los más pobres. Eso va a hacer que haya más pueblitos aislados y por ahí los pueblos o las ciudades que están prósperas en determinado momento van a estar, al consumirse recursos, se van a empobrecer. Entonces, para ver que perjudica especialmente a los más necesitados esas gracias de tener esa hemorragia de recursos. Incluso nunca estuvo prohibido ayudar a esos 5 de ese pueblito en forma voluntaria. Nadie prohibió eso. Incluso aquellos mismos que hablan de la solución, ¿por qué no hacen algo al respecto? Esos los del argumento ese, no sé por qué no hacen algo. Claro, y me acuerdo que Martín una vez utilizó en una charla de él, de este tema, estábamos hablando, creo que estamos en la presentación del libro nuestro en defensa de los más necesitados, y la gente decía, bueno, pero ¿cómo se hace para ayudar a los más pobres? Y Martín les preguntó, bueno, pero ¿ustedes los ayudarían? Sí, nosotros los ayudaríamos. ¿Y por qué suponer, digamos, que todo el resto de la gente es mala y es perversa? ¿Por qué siempre hablar en tercera persona? ¿Por qué agarrar un micrófono y decir tenemos que ayudar a los demás? ¿Por qué no en la primera persona del singular? Claro. Y decir, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a mi prójimo? Pero como descubrimos a través de ese trabajo que hicimos con Martín, mucha gente está convencida que es función del Estado ayudar a los demás. Y ya bastantes impuestos me saca para esto y por lo tanto esto tiende a degradar y a disminuir y a bloquear este sentido de solidaridad no coactiva, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora, está el doble discurso también, ¿no es cierto? Sí, es decir, hay mucha gente que se llena la boca diciendo que hay que ayudarle a los más necesitados, pero cuando se trata de aumentarle al servicio doméstico $1 peso a la hora, no lo hace, ¿no? El otro día discutía también con un compañero de máster y él me decía, bueno, pero vos defendés la sociedad libre. ¿Qué haces con los pobres en una sociedad libre? Pero esa no es la pregunta. Por ahí ya uno está presuponiendo que algo hay que hacer. Y mi respuesta fue, si en una sociedad libre, si vos querés ayudar a los pobres, nadie te lo va a impedir.
No, pero además yo creo que la sociedad libre es principalmente para ayudar a los pobres. Exacto, sí, coincido también. Ahora, el séptimo y el noveno, digo, los pongo juntos porque son redundantes, es decir, redundantes. Se refería a áreas industriales y áreas agrícolas en la planificación, Marx. Marx tenía una agudeza notable para percibir, tal vez no haya captado todo el argumento de la planificación, pero en todo caso era muy contundente y muy conducente para la destrucción del sistema capitalista, los regímenes de planificación, porque esto en realidad, independientemente ahora de cuestiones éticas que son centrales, pero una de las explicaciones de la caída del muro de Berlín es que donde hay un régimen de planificación no hay propiedad privada, no hay precios y no hay forma de saber si uno está acumulando capital o si se lo está consumiendo. Por eso muchas veces se ha puesto el ejemplo, si en una isla o en una comunidad donde se ha estatizado la propiedad, se le pregunta a la gente de qué conviene hacer los caminos, de pavimento o de oro, y la gente no puede contestar porque no hay precios. Y si dice, no, de oro es un derroche, es porque recordó los precios antes de eliminar la propiedad. Entonces, técnicamente no hay forma de asignar recursos. Por eso hablar de economía socialista también es una contradicción en términos. No hay economía donde no se pueden asignar recursos, porque no hay precios, y los precios es algo que tiene que surgir de arreglos contractuales libres y voluntarios, y no de imposición del comisario del momento, que dice eso vale 2, eso vale 3, ahí estás gastando tiempo, tinta, papel, perdiendo... Ahora, esta cuestión de la planificación en Marx es un poco, a mí me parece contradictoria, ¿no es cierto? Porque si las leyes de la historia son tan férreas y los desarrollos tan inevitables, nuevamente la planificación sería para la primera etapa, porque posteriormente el proletariado ya en el poder y destruida la sociedad de clases, en realidad planificación para qué si las leyes históricas del destino va a manejar todo. Es decir, la voluntad del hombre ya no va a hacer falta, claro, en ese sentido. Bueno, eso es como el Pangloss de Voltaire, ¿no? El personaje que te lleva a una posición en la cual, bueno, quedémonos sentados y que la revolución va a venir sola, de todas formas. Claro, sí, ¿Para qué vamos a hacer algo? Claro, ni siquiera planificar en la primera etapa, porque desde el punto de vista del materialismo histórico ya está predeterminado. Ya está predeterminado. Esto de planificación ahí algo no funcionaba del todo bien. Ahora, dicen, por ejemplo, en el libro de Isaiah Berlin, dedicado a Marx, que me gustó mucho leerlo, porque me gusta mucho cómo escribe Isaiah Berlin, habla muy positivamente de Marx como economista, en el sentido de que fue uno de los primeros economistas que se manejaban por datos, digamos, buscaba datos, números, manejaba The Economist, revisaba los presupuestos de los gobiernos. ¿Eso es cierto? ¿Se considera en la actualidad que era un economista? A mí me parece que con semejante cerrazón es muy difícil que haya podido... Bueno, precisamente lo contrario, dicen los economistas, digamos, por ejemplo, Thomas Sowell en su trabajo Marxismo. Digo, equivocado, aunque esté equivocado, ¿era bueno en su profesión o no? No, en la realidad, cuando se está enseñando economía, la parte de las herramientas que haya proporcionado el marxismo son muy escasas y reducidas. Con toda la admiración que le tengo a Isaiah Berlin, y creo que ese trabajo sobre el marxismo tiene cosas muy buenas, pero en el aspecto puramente técnico, económico. Y el otro punto, el punto noveno, el punto octavo del Manifiesto Comunista, dijimos séptimo y noveno, el octavo es la creación de ejércitos industriales, que es lo que en idioma argentino, digamos, diríamos la personería gremial, ¿no? Ahora yo quería verlo desde otra perspectiva, y es de una predicción que él hace que yo creo que ahora la realidad actual es totalmente distinta. Él habla de ejércitos industriales. Él, curiosamente, digamos, dice que hay que crear ejércitos industriales, y él critica el capitalismo por tener relaciones militares en las fábricas. Fíjate que dice en un momento, las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y jefes.
no son solo siervos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días, a todas horas, bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre y sobre todo del industrial burgués, dueño de la fábrica. Y eso es lo que él está, en cierta forma, claro, esa es otra de las grandes paradojas, ¿no? Claro. Y además, digamos, la realidad de la evolución del capitalismo es totalmente distinta a esto, porque esto es esta estructura jerárquica tradicional, que uno después podría decir incluso es el origen de la administración con Taylor y Fayol, y un análisis de ingenieros, digamos, de la estructura de las empresas. Todo eso ha quedado de lado hace largo tiempo, digamos, y esta disciplina y control jerárquica no existe más. Pero aún en la concepción jerárquica, vieja, anacrónica, digamos, arcaica, eran arreglos libres y voluntarios, arreglos contractuales de gente que tenía un estado y una situación económica muy lamentable, y esto le significaba una mejora en su condición. Sin embargo, lo que se desprende de todo el activismo militante marxista sindical, digamos, es esa cosa militar y esta cuestión prepotente pero que se refiere a las organizaciones así férreas sindicales, como esta cosa fascista, y se ve el entrecruzamiento que hay acá del fascismo con el marxismo, dicho sea de paso, con las corporaciones establecidas de ese modo, ¿no? Con la personería gremial, que un solo representante por gremio o por área de actividad tiene la facultad de negociar. Y esto es una cosa que la mayor parte de los países de América Latina lo tienen, lo han copiado de la Carta de Laburo de Mussolini y lo han tomado, han bebido de esta fuente marxista, de manera que para tener asociaciones libres y voluntarias desde el punto de vista gremial, lo primero es abrogar la personería gremial. Exactamente. Sí, y hay, además, hay otra falla también muy seria, que sobre todo es contradicha, digamos, en las últimas décadas, y es que él estima que le conviene al capitalista tener un obrero sometido y bruto, además, ¿no es cierto? No educado. Dice, de nuevo, cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido por la moderna industria, también es mayor la proporción en que el trabajo de la mujer y el niño desplaza al del hombre. Es decir, él está diciendo al capitalista le interesa tener un bruto ahí al cual no sepa hacer nada más que ajustar un tornillo. Y la verdad es que la realidad muestra hoy que esto no es en absoluto así, que lo que más valoran las empresas son el conocimiento y la capacitación de sus trabajadores, y están constantemente invirtiendo fortunas. Porque eso significa que va a haber más ganancias, y por eso el sistema funciona. Por supuesto. Pero además hay una cosa en Marx el obrero, y que después se trasunta en toda la bibliografía marxista posterior. Me acuerdo muy bien de un libro que se llamaba El alma del niño proletario. Es decir, el trabajador, el obrero, el que no tiene los medios de producción, que podría ser desde un gerente hasta, digamos, hasta el que pone el tornillo, es una víctima, pero es una víctima fatal. Mira, es una víctima del que le da trabajo, es una víctima del comerciante, que también lo explota, es una víctima del propietario del lugar que alquila. La mujer es una víctima porque el sistema, todo este sistema ha creado la institución de la familia, también es un engaño del sistema, y cuando llegue la sociedad sin clases no va a existir más esto de la familia, porque van a terminar todas las formas de prostitución oficiales y privadas, dice él. O sea que el matrimonio es una forma de prostitución también. Hay una cosa muy redentora en Marx, por un lado, de la clase obrera, pero por el otro lado, de un infantilismo, ¿no?, que llama la atención, y que creo que ahí está el secreto de que por qué prendió tanto. Claro. ¿No? Ahora, fíjate que, por eso un autor, no me acuerdo cuál era el autor, que escribía haciendo algún chiste de esto en alemán, es Das Kapital, debería llamarse Kitas Kapital en realidad, porque fíjate vos que Marx muestra esta preocupación con la gente que menos recursos tiene, y al mismo tiempo condena la competencia, condena la propiedad,
y dice que es repugnante que el fin sea el lucro y las ganancias. Entonces está arruinando a la misma gente que dice que quiere proteger, porque en un momento dado dice que a pesar de que él está impresionado por el desarrollo extraordinario de la economía, así dice en el capítulo 2, por el esplendor que hay. ¿Quién hubiera pensado que el espíritu humano, más que dice las pirámides de Egipto, sí, los acueductos romanos y las catedrales góticas, y sin embargo establece este sistema en el cual... Siga el CBN con